Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero que nada, es un honor poder ofrecerles una conferencia por este medio. Les agradezco a todos, a la Sociedad Internacional de Videojuegos, a IEEE, a la doctora De Luise, que está facilitando todo esto, y a todos mis colegas y compañeros. Muchas gracias. Vamos a comenzar a hablar hoy sobre la problemática transmedia, que es la primera de las webinars que emite la sociedad. Esto tiene que ver en parte con un nuevo proceso y una nueva técnica narrativa, y donde hay una gran relación con distintas ventanas, como le llamamos nosotros, o medios. Una de ellas principalmente es la que nos toca a nosotros, es el videojuego. Bien, en primer lugar, y antes de comenzar esta pequeña charla, una introducción acerca de quién soy, probablemente sea conveniente. Bueno, yo me llamo Durgan, pero me dicen Dan. Soy director de una revista especializada en videojuegos desde hace muchos años, game designer en un par de empresas en este momento, profesor de diseño de juegos, de guión interactivo, etcétera, en algunas instituciones de acá de Argentina, de Buenos Aires. Doy clases a distancia, etcétera. Mi experiencia proviene de trabajar con distintas empresas en consultoría y últimamente en NATS Studios, que es donde, NATS Media, como nos llamamos ahora, que es donde producimos contenido transmedia, y por eso es que tengo yo algún conocimiento que compartir con ustedes que puede estar bueno para que lo consideren adelante. Bueno, pasada la introducción, vayamos directamente a lo que nos ocupa, que son los videojuegos. Todos ustedes conocen los videojuegos, no hace falta que haga una mayor presentación acerca de qué son. Solo una distinción que hace falta clarificar casi siempre, que es esto de que los videojuegos son algo interactivo o participativo. Es decir, a diferencia de la gran mayoría de los otros medios de entretenimiento, lo que nosotros normalmente tenemos como base es un sistema informático que nos permite interactuar con nuestros jugadores, en este caso, o como lo quieran llamar. Ya vamos a ver que ahora tenemos un nombre nuevo relacionado a transmedia, que es bastante extraño, pero que ya está estandarizándose. Y bueno, en definitiva, nuestra principal diferencia con el resto de los medios del entretenimiento es esto de ser participativo. La industria del videojuego tiene ya varios años, tiene alrededor de 45, 46 años, y desde entonces nos hemos ido especializando a través de la experiencia, a través de lo fáctico, en cómo hacer historias interactivas, es decir, historias donde el espectador no solamente es alguien pasivo que se siente y recibe información, sino que es alguien activo, es un actor, es alguien que a través de sus decisiones puede alterar el rumbo de lo que está jugando o viviendo. Eso cambia mucho las cosas en materia de producción de videojuegos, y es algo que hoy en día cuesta mucho entender desde el mercado audiovisual y de otras disciplinas, tanto del entretenimiento como de las artes e incluso de la ciencia. ¿Por qué los videojuegos son participativos e interactivos? ¿De dónde nosotros tenemos ese know-how? Bueno, de la práctica. Simplemente, cuando un juego no es suficientemente participativo, nosotros desde la industria del videojuego solemos decir que no es un videojuego, sino otra cosa. Por ejemplo, una instalación, por ejemplo, una obra artística enlazada con la tecnología, o un art game, como es el término que utilizamos, pero no un videojuego, porque el videojuego se entiende que facilita la participación del jugador. De ahí que nosotros, hoy en día, desde el videojuego, podamos contribuir a este enorme rompecabezas que es hoy el transmedia. El transmedia es esencialmente narrativa, es una forma de contar una historia. Y eso a veces es muy difícil de hacer cuando uno no proviene del mundo del entretenimiento interactivo.
cuando uno está acostumbrado a escribir un guión lineal o experimentar una historia lineal, ¿no? Donde uno no puede decir nada, sino simplemente mirar y decir me gusta o no me gusta. De ahí que lo que nosotros hacemos o podemos hacer desde la industria del videojuego, desde la sociedad de videojuegos, es contribuir al entendimiento y al fortalecimiento de lo que va a ser, o ya es, en muchos sentidos, este nuevo mundo que llamamos transmedia o transmediático en español. Hoy en día no existe ya el viejo paradigma de ir y presentar, por ejemplo, un proyecto que esté completamente aislado o encapsulado y que no tenga una proyección hacia otros medios, que no pueda ampliarse o expandirse, por ejemplo, a través de la participación de los usuarios. En Transmedia, vamos a ver dentro de poco, es fundamental la participación de los espectadores o de los consumidores de ese producto, y eso es lo que nos acerca al mundo del videojuego. Nosotros somos muy buenos, o deberíamos ser muy buenos, en eso, en crear experiencias activas y participativas. De manera que, bueno, el videojuego a veces requiere entender qué es. Hay distintas definiciones de qué es el videojuego. Yo tengo una que me gusta difundirla, esa que ven en pantalla en este momento, ¿no? Un videojuego es un sistema informático, ¿sí? Nosotros interaccionamos a través de una pantalla hoy en día, más adelante será a través de una realidad virtual, o de una interfaz virtual. Hay múltiples tecnologías y múltiples disciplinas artísticas involucradas, en ese sentido se parece mucho a la producción de una película o de un largometraje, ¿no? De cine, pero además tiene esto de ser participativo, con lo cual hay lo que yo llamo una estructura lúdica, es decir, un esqueleto donde hay objetivos de corto, mediano, largo plazo, donde hay desafíos y donde hay, me suena algo que no sé qué es, no sé, ¿soy yo? ¿O alguien tiene encendido el micrófono? Bueno, avísenme si se escucha bien, que yo estoy ciego, de alguna manera no veo más que el chat. Bueno, también me gusta decir en esta definición de lo que es un videojuego, tres cosas muy importantes que entiendo que son la base fundacional del videojuego, que es, sí, divertirse por un lado, o entretenerse, socializar y especialmente aprender. También es una vía de expresión el videojuego. Bueno, ¿por qué entonces vamos a utilizar videojuegos para comprender la problemática del transmedia? ¿Cómo podemos nosotros contribuir desde nuestra especialidad, que es la creación de experiencias interactivas, con este nuevo mundo transmedia? Bien, gracias Guidi, dice Guidi que se escucha muy bien y eso me alegra. Solo que también escucho un ruidito que no sé qué es, como un teléfono, no soy yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, me están llamando por otro lado. Bueno, voy a tener que eliminar esto. ¿Bien? Disculpen, ¿eh? Bien. Pasamos entonces a tratar de comprender primero y principal, como es la primera webinar y transmedia, yo tengo claro que no todo el mundo sabe exactamente qué es. Mi intención ahora, en estos poquitos minutos que tenemos, es explicar de qué se trata transmedia para aquellas personas que no saben de qué estoy hablando. Y acto seguido vamos a explicar de qué manera conectamos el videojuego con transmedia y de qué por qué el videojuego es tan importante. Así que bueno, vamos a hablar de lo que me gusta nombrarlo como el desafío transmedia, que básicamente es entender en qué consiste transmedia. Transmedia es una forma narrativa, ¿sí? Eso es fundamental no olvidarse, porque el procedimiento es tan complejo a nivel de producción y a nivel de creación de contenidos que uno fácilmente puede perderse en esto de que sea o no una historia, en definitiva, lo que estamos contando.
Bueno, hace unos años atrás, Edelman, que es una consultora, eh, dijo, una consultora conocida internacionalmente, en un meeting en Shanghái, hablaba de este desafío transmedia, de qué consiste transmedia. Transmedia es un término que se viene manejando ya desde hace muchos años. Desde hace poco se lo conoce como transmedia, relativamente poco, pero transmedia nació naturalmente, vamos a ver cómo, hace muchos años, básicamente en los 90, en los años 90 empezamos a ver cómo ciertos productos se convertían en transmedia automáticamente y nosotros nos quedamos, digamos, como sorprendidos porque fue una evolución prácticamente natural proveniente del mercado audiovisual en especial. Bueno, decía Edelman, como ven en pantalla, que en estos años nosotros hemos tenido 5 grandes cambios que son los que ven en pantalla. Estos cambios provienen de la interacción de las personas con las redes sociales y con la tecnología que hoy tenemos disponible. Esa tecnología ha cambiado el mundo, ha hecho que el mundo sea completamente diferente porque estamos todos conectados, hacen posible este mismo webinar. La gente se puede hablar entre sí en distintos países, en distintos horarios, es una cosa que ha cambiado la manera en que nosotros vivimos y por tanto también cambiaron la manera en que nosotros consumimos entretenimiento y en la manera en que pensamos aplicaciones y bueno, también videojuegos. Y también, claro, las producciones audiovisuales y hoy llamadas producciones transmedia. Hay un componente hoy social muy fuerte en cualquier producto o cosa que nosotros hagamos. No hace falta que sea un videojuego o un corto o un cómic. Hoy en día cualquier canal de esos realmente requiere un entendimiento mayor acerca de lo que es transmedia. Es un mundo narrativo y a mí me gusta llamarlo juego narrativo. Transmedia, desde mi punto de vista, que es el punto de vista de la gente de la industria de videojuegos, transmedia es un juego narrativo colosal. Desde el punto de vista del diseño es absolutamente apasionante diseñar algo transmedia. Nosotros en Nats Media, la empresa donde trabajo, estamos haciendo eso y estamos a la vanguardia en algún sentido, en muchos aspectos, porque estamos comenzando a entender cada vez más en qué consiste transmedia y cuán importante es la participación de los espectadores en esos productos que nosotros diseñamos. Decía Edelman también que junto con estos 5 grandes cambios que han cambiado por completo la manera en que vivimos y en que entendemos la realidad, hubo cosas que no cambiaron, 3 cosas dicen ellos que no habían cambiado nunca, ¿no? Una es que tenemos poco tiempo, ¿sí? Nuestra atención, como dicen ellos, es finita. Cada vez, de hecho, tenemos menos tiempo en nuestra rutina diaria, ¿verdad? Estamos todo el tiempo apurados. También, dice Edelman, como ven ahí, siempre amamos una buena historia, es decir, eso no cambió nunca y nunca va a cambiar. Nosotros adoramos las historias y en el mundo del entretenimiento es muy especial esto porque siempre estamos contando una historia. Cuando hacemos un juego contamos una historia. Y lo mismo cuando hacemos cualquier otro tipo de contenido. Puede ser un cómico, puede ser una obra de teatro, siempre estamos contando una historia. Eso nunca cambió. Y otra cosa que no cambió, a pesar de que en algún momento estuvo en jaque cuando fue la burbuja de los blogs y todo el mundo podía producir contenidos, algo que la gente esencialmente ama. Bueno, hoy en día se prefiere, o la gente aparentemente volvió a preferir el contenido producido profesionalmente o producido con mucho cuidado, con gran calidad. Por eso dice el último término, el contenido es rey. Bueno, estas cosas que cambiaron y estas cosas que no cambiaron fueron formateando esta nueva realidad que es el mundo de la narrativa transmediática. Como decía antes, fue produciéndose en forma natural, digamos, no es algo que alguien lo planificó desde el principio, sino que fue ocurriendo. Y el primero quizás en notarlo, y el primero de todas maneras en nombrarlo, es este señor, el profesor Henry Jenkins de la Universidad de California del Sur, un referente absoluto a la hora de hablar de transmedia, junto con Carlos Alberto Spalari, por ejemplo, de España.
son las personas que uno toma como la estrella a seguir en el horizonte, ¿no? Son personas que han comprendido desde el principio en qué se trata la narrativa transmedia y nos han dado herramientas para poder entenderlas, han podido definir, han podido aislar su complejidad y poder expresarlo con términos que ahora son nuevos o prácticamente nuevos, que se están difundiendo todo el tiempo, que nos permiten hablar y entendernos en el mismo idioma. Jenkins notó que ciertos productos habían atravesado una barrera, que era la barrera del cross-media o multimedia también. Ya no eran productos que simplemente estaban en múltiples ventanas distribuidos de esa manera, sino que ahora se los dispersaba, como él dice, sistemáticamente, adrede, ¿sí? Tratando de que haya una armonía, una coherencia entre todos los componentes y con una serie de características que bueno, que nos va a llevar un tiempo explicarlo, pero que lo vamos a hacer en el poquito tiempo que tenemos. Recordemos siempre que estamos hablando de una historia. Es una historia que se cuenta a través de múltiples medios. A esos medios nosotros los llamamos ventanas, en algún momento los llamamos nodos, pero en realidad hoy en día el término que se extendió es ventana o canal. Es una historia distribuida sistemáticamente, organizadamente, armónicamente entre distintos canales o ventanas, donde cada ventana cuenta una parte de esa gran historia que estamos relatando. Pero además hay muchas otras cosas que ahora vamos a ver. ¿Transmedia qué es? ¿Qué permite? ¿Por qué nace? Uno podría preguntarse por qué, si ya era complicado crear una buena historia, ahora no solamente tenemos que crear una historia que no solamente no es lineal, ¿sí? Ahora ya es una historia no lineal, sino que además se extiende a través de múltiples medios. ¿Por qué? Bueno, hay una razón bastante interesante. Esta falta de tiempo de las personas, esta falta de atención también de las personas, la manera en que hoy consumimos tecnología y consumimos contenido, que es a los hipersaltos, ¿sí? Donde tenemos un tiempo de atención muy pequeño, de fracción de segundos, por ejemplo, y donde leemos a los saltos, ¿sí? Especialmente las nuevas generaciones, a partir de millennials en adelante, ellos procesan la información de una manera no lineal y rapidísima. Y eso ha cambiado la manera en que ellos conciben el uso y el consumo de la información. Lo que hace Transmedia, la narrativa Transmedia, es replicar eso y volver atractivos los productos utilizando esta nueva manera de ver el mundo. Tiene un fin netamente también comercial, es decir, hoy en día con esa capacidad que tienen las personas de saltar entre distintos productos muy rápido, su tiempo de atención y su tiempo de retención en una marca es muy pequeño. Es decir, un productor puede lanzar, supónganse, un cómic o un videojuego y va a tener gente que lo consume y muy poco tiempo después lo abandona. Lo cual es un problema, porque en una producción de algo siempre hay un costo que hay que recuperar primero antes de tener una mínima ganancia. Y a veces, o la mayoría de las veces, no se logra recuperar ni siquiera la inversión inicial. Lo cual lleva a un gran problema. ¿Cómo seguimos produciendo contenido que la gente al mismo tiempo te exige sin perder dinero? Sin dinero muchas veces no se puede hacer este tipo de contenido. Así que Transmedia nace para eso. Al yo poder distribuir mi contenido a través de múltiples canales o ventanas, estoy manteniendo mayor retención, ¿sí?, en la atención de la gente. Los espectadores o los consumidores de mi producto van a amar mucho más mi producto si yo lo tengo distribuido y si los enamoro de mi mundo, del mundo que yo inventé, de la licencia que creé, de esos personajes que yo hice. Claro que Transmedia es bastante más complejo que solamente contar una historia a través de múltiples canales. Se hace, reitero, para obtener la fidelidad del público, pero también porque ese público ahora consume de otra manera el contenido. Hoy en día una de las sagas que consideramos Transmedia
prácticamente por excelencia, es Star Wars. Star Wars se pone como ejemplo en todas las conferencias acerca de transmedia, porque tiene esa característica. Es un producto que no nació transmedia, pero se fue convirtiendo con el tiempo a raíz del uso propio que le dio la gente. Star Wars tiene la masividad necesaria para poder estudiar el fenómeno. Y que, bueno, ¿cómo funciona esto? Transmedia, aparte de contar una historia a través de múltiples medios, o canales, o ventanas, ¿sí? Tiene características tales como que todas las ventanas cuentan una parte de la historia de ese mundo, ¿sí? Y cada historia de esas, cada ventana, es autoconclusiva, es decir, empieza y termina, y se entiende perfectamente al consumidor. No necesito ver ninguna otra ventana para poder entender esa historia. Cada ventana tiene la misma capacidad. Yo puedo consumir distintas ventanas y entender perfectamente la historia de cada una de ellas. Sin embargo, si a mí me gusta lo que veo, yo tengo la opción, la libertad de buscar, ¿sí?, más contenido sobre ese mundo, sobre esos personajes y sobre esa historia en otras ventanas. Cada ventana, ¿sí?, debe contribuir al todo y además debe contribuir con lo que mejor sabe hacer. Ejemplo, una película puede ser muy buena para presentar una historia transmedia, para iniciar una historia de transmedia, aunque sea cara. También puede ser muy buena una novela. El cómic es muy bueno para contar el background de los personajes, ¿no?, el trasfondo histórico de ese determinado personaje, o, por ejemplo, qué hizo determinado personaje durante cierto tiempo que no se ve en la historia principal que acabo de ver. Lo cual hace que mi espectador se convierta no ya en un espectador pasivo, que es lo normal que pasaría, por ejemplo, al ir al cine o al leer un libro. No, el espectador se convierte en un cazador activo de información. Si realmente le interesa conocer más sobre ese mundo, sobre esos personajes, si desde la producción, ¿sí?, hemos dejado pistas, y estamos creando curiosidad en ese espectador va a salir en busca de información. Una característica absolutamente fundamental de Transmedia, además, es que en ninguna de las ventanas, y esto hay que dejarlo siempre muy en claro, en ninguna de las ventanas, ¿sí?, existe la historia completa de ese mundo. No está escrita en ningún lugar, salvo en los documentos, por supuesto, de diseño del mundo transmedia. Pero son absolutamente secretos y no se dan a conocer jamás. Son parte del trabajo del productor transmedia, una de las profesiones del futuro, o del futuro muy próximo, que van a ser más rentables y más apasionantes de tener. Ser un productor transmedia es poder entender con una visión en conjunto cómo funciona nuestro universo narrativo y elegir cuál ventana va a contar qué parte de ese universo narrativo. Ninguna de esas ventanas, por muchas que sean o pocas que sean, cuenta la historia completa de mi universo narrativo. La historia se va a formar en la mente de los espectadores. A eso nosotros le llamamos convergencia de contenidos. Los contenidos de las ventanas convergen en la mente del espectador. Solamente en su cabeza se forma la historia completa y hay un entendimiento completo de ese universo que nosotros le mostramos. Esto es muy importante de entenderlo y diferencia claramente Transmedia de otras formas de entretenimiento. Imagínense que a nivel diseño es absolutamente hermoso y apasionante poder diseñar un producto que está distribuido estratégicamente en múltiples ventanas, donde cada ventana cuenta una parte de la historia, es autoconclusiva y además no está escrita en ningún lugar completo, por lo cual mis espectadores se van fidelizando porque van buscando información activamente, es lo que les gusta hacer las cosas activamente. Es muy lindo.
Pero además hay una cosa extra, otra característica del transmedia que sí comparte por ahí con el cross media. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto y qué diferencias hay. Una parte, en general, muy importante del público que consume un producto transmedia se vuelve un productor de contenido. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer eso hoy en día. Nos gusta ser nosotros los que aportamos contenido, no solamente escuchar lo que proviene de otro. No hay más palabras sagradas, ¿verdad? Somos nosotros los protagonistas. Entonces se forman comunidades en torno a nuestro producto y son esas comunidades las que lo alimentan. Son las comunidades las que pueden expandir el universo narrativo, cosa que no pasa en ninguna otra forma de entretenimiento. Perdón. Con lo cual esta es otra característica de transmedia. Yo tengo que diseñarlo de manera que la gente pueda contribuir y expandir el universo narrativo de lo que yo empecé a hacer. Esto es muy importante y se parece muchísimo a lo que solemos hacer en videojuegos. ¿Sí? En videojuegos, al ser nosotros protagonistas de nuestras historias en el videojuego, en mayor o menor medida, y como nos lo permiten las reglas del juego, estamos siempre contribuyendo y formando comunidades y hablando en torno a lo que está pasando en ese producto. Transmedia tiene todos los componentes típicos de lo que tiene un videojuego. Hay una historia, como decía siempre, que atraviesa todo el universo transmedia y que está en múltiples plataformas. Por eso decimos que es una narrativa transmediática y multiplataforma. Bueno, lo que está pasando hoy en día es distintos experimentos de distintas compañías, ¿no? Hay casos que son clásicos, como el de Star Wars, y otros que nacieron. Star Wars se convirtió en un producto transmedia, hoy en día es un producto transmedia, y otros nacieron como un producto transmedia desde la mesa de diseño directamente, y este es uno de los casos. Esta serie de televisión, Defiance, es una serie de Triumph World que se transmite por Sci-Fi Channel en Latinoamérica, que nace con la intención de ver qué pasa con el transmedia y de explorar esta nueva forma de contar, esta nueva forma de narrar historias. Como ven ahí, es muy importante lo que dice. Nosotros, cuando creamos transmedia, estamos creando un contenido íntimamente enlazado con las tecnologías digitales y con los canales de comunicación que esas tecnologías nos permiten. Las redes sociales y las comunidades son una parte integral de la narración transmedia. Son un elemento más que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Defiance nace como un experimento donde lo que tenemos es, por un lado, una serie de televisión que transmite Sci-Fi, y por el otro lado, vía Triumph Worlds, lo que tenemos es un juego de rol masivo online, un juego de acción masivo online, donde los jugadores pueden experimentar con los mismos detalles del universo, con el mismo universo narrativo de la serie de televisión. En este caso, los dos productos se lanzan prácticamente al mismo tiempo. Y es muy interesante. Bueno, en Defiance no nos interesa tanto en realidad ahora de qué va la historia. Es una historia de ciencia ficción clásica, donde esto transcurre creo que 400 años en el futuro de la Tierra. El mundo fue devastado y aparecieron 7 razas extraterrestres que ahora conviven con nosotros, lo cual lleva a una cantidad de interacciones entre las especies, diferencias culturales, etc. Es interesante en algún lugar, no es una serie particularmente para recomendar, que no sea por el lado de ver qué pasa con los transmediáticos. Las cosas que ocurren en la serie, ¿sí?, se supone que pasan en una de las costas de los Estados Unidos, y lo que está pasando, lo que los jugadores pueden experimentar en el juego, ocurre supuestamente en la otra costa de los Estados Unidos, a la misma época. El juego es free to play, como le decimos, es gratuito, uno lo puede jugar gratis, pero lo interesante es, bueno, lo que va pasando.
las cosas que uno ve en la serie, ¿sí? También existen de alguna manera, o se las menciona en el juego. Y esto genera lo que les decía, fidelidad. Porque si uno está viendo la serie de televisión, ¿acaso no dan ganas de ver qué pasa si uno jugara al videojuego de esa serie? Si uno pudiera experimentar y recorrer lugares que se mencionan en la serie. Y viceversa. Si yo llego a través del juego al concepto de Defiance, ¿cómo no voy a ver la serie? ¿No? De ahí que el público, en lugar de volatilizarse y de distribuirse en distintos otros productos, se quedan en mi marca, se quedan con Defiance, porque tienen mucho contenido, muy bueno, muy atractivo tal vez para ellos, en los que entender más la narrativa de ese mundo. Les voy a dar un ejemplo de cómo interaccionan las distintas ventanas en un universo transmedia. Hay algo importante en transmedia. Como les decía recién, uno tiene que crear cada ventana de manera que cuente una historia per se, pero al mismo tiempo esas historias estén enlazadas con las otras ventanas para que yo pueda, al consumir muchas o varias, ¿sí?, pueda entender mucho mejor la historia del mundo que estoy contando. Y entonces podemos hacer cosas como, por ejemplo, acá en pantalla vemos un ejemplo que en la serie todavía no se hizo, pero que podría eventualmente ser parte de esta serie. Magic the Gathering, perdón, estoy contestando algo que me preguntan en el chat, podría considerarse en algún punto transmedia, sí. Aprovecho para aclarar que la frontera entre las dos cosas, entre transmedia y otras formas, a veces es difícil de identificar, ¿no? Si uno tomara todos los elementos que caracterizan al transmedia, podríamos tal vez decir esto es transmedia, esto es crossmedia, esto es multimedia, esto no sabemos qué es, esto va camino a transmedia, esto era transmedia, etc. Magic es un juego de cartas coleccionables que tiene también contrapartidas como juego, como videojuego para computadoras, también tiene novelas, tiene fanfiction, ¿no? O sea, la comunidad también crea contenidos. Y en algún punto sí podemos decir que por ese lado es transmedia. Veamos cómo interaccionaríamos acá con qué podría pasar con esta serie. Supónganse que en la serie nos mencionan una misión. Los personajes tienen que ir a hacer algo, necesitan un objeto. Con lo cual, eso es lo que vemos en la serie, personajes preocupados diciendo que necesitan un objeto. Entonces, te lo encargan a determinado personaje y le dicen, necesitamos tal objeto. El personaje dice, este objeto es muy difícil de obtener, pero allá voy, esa es mi misión, voy a buscarlo. Mientras la historia de la serie, por ejemplo, sigue su curso, la historia principal de la serie sigue su curso, y nosotros solo sabemos que este grupo de personajes se fue a buscar ese objeto importantísimo. Siguen transcurriendo las series y un día vuelve, ¿no? En uno de los capítulos siguientes, vuelve este personaje, trae el objeto que le pidieron y dice, así nomás, uy, mi pelotón fue devastado, casi no sobrevivimos ninguno, pero lo logramos y acá está. Y se va, ¿no? Eso es lo que más adelante vamos a conocer como pista narrativa o hueco estratégico en la historia. En la serie yo te voy a decir nada más eso y te dejo la intriga, a ver qué pasa o cómo fue que este personaje, este grupo de personajes obtuvo ese objeto. Te lo dejo por ahí dando vueltas. Por otro lado, en la serie yo puedo decir que uno de los capítulos transcurre en un parque de diversiones. Fíjense acá que puse parque. ¿Qué significa? ¿Qué podría ser eso? Bueno, esto ocurre en el futuro, el parque estaría devastado, estaría en ruinas, y habría un mapa, por ejemplo, de fondo mientras los personajes hablan. Ese mapa es ilegible porque está roto, también está destruido junto con el resto del parque. Los fans, que están atentos a todos los detalles,
que saben que a menudo en la serie ocurren pistas para otras cosas, toman nota del mapa, capturan la pantalla, etcétera, y lo analizan. ¿Qué pasaría si yo después abro un parque de diversiones? De verdad, estoy hablando. Abrimos un parque de diversiones de la serie, que está nuevito, por supuesto, porque no pasaron los 200 años necesarios para que esté destruido. En ese parque, de verdad, el mapa existe y está completito y entero. Los fans irían al parque, ¿verdad? Estarían consumiendo el parque, irían a ver, tomarían nota de ese mapa, se armarían grandes discusiones en la red, ¿sí? Y ese mapa podría indicar un lugar, ¿sí? Que en el videojuego es un lugar especial porque hay algo que de otra manera no hubieran llegado jamás, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una pista para abrir una puerta hacia un lugar diferente dentro del juego. Si los personajes hicieran eso, ¿sí? Digo, si las personas hicieran eso en el juego y lograran abrir ese lugar nuevo dentro de su videojuego, en la siguiente temporada de la serie, los guionistas de la serie podrían mostrar ese lugar nuevo porque fue abierto con el videojuego. ¿Me siguen? Es decir, lo que estoy haciendo acá es hacer que cada ventana, si bien cuenta una historia propia, particular, cerradita, autoconclusiva, también tira pistas y partes, ¿sí? Para las otras ventanas. Y la comunidad de la gente, la que consume todo esto, lo que estaría haciendo es fidelizarse, por supuesto, al producto, porque de repente se está volviendo apasionante. De repente en una serie tengo una pista, en un parque de diversiones hay otro pedazo de la pista, en la web y en las redes sociales pueden comentar, pueden pensar entre todos, en el videojuego finalmente descubren algo que después vuelven a ver reflejado en la serie de televisión y tal vez el círculo vuelve a girar y de esta manera es como debería funcionar Transmedia en lo ideal. Hacer esto que les estoy explicando ahora desde ya es absolutamente difícil y requiere un esfuerzo de producción gigantesco. Los productos transmedia, valga la aclaración, no nacen así nomás, nacen de a poco. Primero uno se fija en cuál de las ventanas es la mejor, la más interesante para lanzar el producto y eso va a depender del tipo de producto, del tipo de cliente. A lo mejor está bueno lanzar como una aventura interactiva en la web, o como una serie de cortos de animación, o como una novela, y no empezar por una cosa muy cara de hacer, como por ejemplo un largometraje. No tendría sentido. Cada ventana se va abriendo a medida que la gente misma va respondiendo al producto y nosotros vamos recibiendo métricas necesarias para saber cómo expandir el universo narrativo. Y desde ya, en lo ideal, el guionista o el productor transmedia va utilizando lo que la misma gente le pide para expandir el universo narrativo y hacer realidad lo que la gente quiere, que en definitiva nos sirve a todos. Desde el punto de vista de la producción, es mejor porque la gente está enganchada con nuestro producto. Desde el punto de vista del que consume, le estás dando o está recibiendo todo lo que él quiere ver de su serie favorita. ¿Quién comenzó o cómo se comenzó como todo esto? Este es uno de los productos, ¿sí? que comenzó desde el principio siendo transmedia. Matrix, si ustedes recuerdan, hay un clásico del cine cyberpunk o de ciencia ficción de los 90, fines de los 90, lanzó, bueno, principalmente es una trilogía de películas, todos sabemos eso, pero también lanzó varios juegos. Por ejemplo, el primer juego es Enter the Matrix, después lanzó The Matrix Online, Path of Neo, ¿sí? Lanzó 2 volúmenes de cómics y lanzó una serie animada que es Animatrix. Si ustedes prestan atención, van a ver que ninguna de las ventanas, cada una de estas es una especie de ventana, cuenta la misma historia. Cada una de ellas expande el universo narrativo. Lo que vemos en Animatrix, en esas series, en esos cortos animados, muestran otros aspectos del universo Matrix. No hablan de los personajes de la película, ¿sí? Y lo mismo pasa con los otros productos. Es muy interesante tener Matrix como modelo,
para poder entender cómo se diseña un producto transmedia. En España es muy conocido, muy popular, la serie de 3 temporadas, El Barco, que es una serie de ciencia ficción también, donde la audiencia interactuaba con los personajes. Como ven ahí, dice contenido generado por el usuario. Eso es muy importante, los usuarios quieren generar contenido, y en El Barco, en esta serie, los usuarios interactuaban con los personajes, supuestamente, vía Twitter. Es una serie también muy interesante de seguir y de experimentar. Bueno, esto es transmedia. ¿Qué no es transmedia? ¿Sí? Nosotros tenemos varias diferencias técnicas, ¿no? Multimedia es cuando uno, como ven ahí, cuando uno cuenta una historia, la misma historia en distintos formatos, para tratar de que la gente ingrese por el formato que quiere, que más le gusta. Entonces te cuento El Señor de los Anillos, la misma historia en película, en novela y en cómic, y te estoy contando exactamente la misma historia con los mismos personajes y todo esto. Es un término que prácticamente ya, digamos, vamos a empezar a olvidar, si es que no está olvidado, tiene más de 20 años. El otro es el cross-media, ¿sí? Un caso muy interesante es el de McDonald's, cuando McDonald's hace que la gente juegue en una gran pantalla. Si lo quieren buscar al video, se llama Kick and Play. McDonald's hace que la gente juegue en una gran pantalla en la calle, y el que gana va y recibe una comida en uno de los establecimientos de McDonald's. Eso es contar una historia también, pero contarla en una forma lineal. Y si yo no consumo todas las partes de esa historia, ¿sí?, no puedo entender para nada la historia. En cambio, en transmedia, sí, la historia no tiene que ser lineal, y puedo consumir algunas de las ventanas, y no todas, de acuerdo a lo que yo quiero, y tengo que poder entender igual la historia. Lo que pasa con transmedia es que con cada ventana que yo consumo, expando mi conocimiento del universo narrativo, ¿sí? En cross-media y en multimedia no se expande el universo narrativo, y mucho menos cuando la gente lo quiere, ¿no? En cross-media y en multimedia la gente tiene un rol importante, pero en transmedia es donde ese universo se expande gracias a la contribución de la gente. Con lo cual podemos decir, fácil y cabalmente, que el storytelling, o sea, la narrativa transmediática, tiene estos componentes que ustedes ven aquí. Tiene ventanas, múltiples ventanas, cada ventana es autoconclusiva, en cada ventana hay huecos y pistas narrativas. Es muy importante entender eso para poder saber cómo funciona el universo transmediático. Es decir, no hay una historia lineal, no hay es decir, no hay un orden particular para entender las historias y para querer las historias y para consumir las historias. Uno puede ingresar por cualquiera de las ventanas al conocimiento de ese universo narrativo. Y están los términos nuevos, estos que yo los marqué aquí en verde, ¿no? Ventanas, cada medio, cada canal. Huecos y pistas. Yo en cada canal, en cada hueco, cada ventana, digo, dejo un hueco estratégico con una pista narrativa que hace que el espectador vaya migrando entre las distintas ventanas, porque él necesita cazar la información, ¿sí? Y solo puede hacerlo si yo le voy dando pistas, como en el caso del grupo que va a buscar el objeto especial, y después quiero saber qué pasa, y a lo mejor esa historia la voy a encontrar en un cómic, ¿sí? Convergencia, porque la historia no está completa en ningún lugar, solo en la mente del espectador. Prosumidor es el término que se utiliza hoy para decir, para nombrar, no ya la persona que simplemente consume, sino también aquella que produce. Una parte de nuestros prosumidores consumen y producen al mismo tiempo. Entonces el término que se empezó a utilizar, creo que viene de Scolari, es prosumidor, produce y consume al mismo tiempo, puede influenciar la historia. Y finalmente, la relación que tiene esto con los videojuegos. ¿Por qué se parece a los videojuegos, o por qué deberíamos decir que los videojuegos pueden contribuir al transmedia? Porque existe lo que llamamos una estructura lúdica dentro de la narrativa transmediática. En definitiva,
como les decía ya al principio, Transmedia Storytelling es un gigantesco juego narrativo. ¿Cómo se crea y cómo se relaciona con el videojuego? Bueno, primero hay que pensar que para crear un universo transmedia hay que crear precisamente el universo, más que personajes e historias sueltas, universos. Yo creo el mundo entero y el mundo es un contenedor de múltiples historias con múltiples personajes y yo voy a contar a través de las muchas historias que puede haber en este mundo. Y entonces te puedo contar una parte en cada uno de esos medios. Pero el secreto acá es poder inventar primero un mundo, primero el universo narrativo. ¿Sí? A partir de ahí puedo crear muchos personajes, muchas historias. Cada una de esas historias va a contar una fracción en el tiempo y en el espacio de ese universo que estoy creando. De esa manera es mucho más sencillo de crear. La narrativa tradicional lo que dice es que todas las historias son lineales. Del capítulo 1 voy hasta el último capítulo en forma lineal, ¿verdad? Eso es típico del mundo audiovisual y de casi todas las formas de entretenimiento. Nosotros, en videojuegos, lo que utilizamos a veces no es esto, sino lo que llamamos narrativa modular, donde todos los capítulos están conectados con los demás. Como por ejemplo tenemos un juego que es clásico y todos más o menos lo deben conocer, que es Grand Theft Auto. Cada capítulo está relacionado con los demás, cada nodo, de ahí venía antes el viejo término que ahora llamamos ventana, puede estar relacionado con uno y con el otro, y de esa manera la historia la tenemos que contar en forma no lineal, lo cual es todo un desafío, realmente un desafío para aquel productor audiovisual que no puede entender cómo funciona este tipo de guión interactivo o de guión en branching, donde al modo elige tu propia aventura la gente puede ir para un lado o para el otro, de acuerdo a lo que se le venga en gana, que es algo que está buenísimo de hacer, ¿no? Recordemos que existen esto que llamamos huecos estratégicos y pistas narrativas, ¿no? Eso también es muy común en los videojuegos, es decir, dejar pistas, porque los juegos en realidad son gigantescos puzzles, ¿no? Rompecabezas, donde uno va dejando pistas para que el jugador resuelva enigmas, desafíos. Algunos son psicomotrices, otros son mentales, pero siempre hay lo que llamamos asimismo una estructura lúdica. En los videojuegos también es fundamental la creación de una comunidad. Yo necesito crear una red social alrededor de mi producto. Eso también tiene que poder hacerse en Transmedia. Transmedia en realidad es la creación de una comunidad o red social. Entonces yo me puedo apoyar creando, por ejemplo, usando Twitter para hacer webs o hacer las canales de Twitter del desarrollador, del personaje y del videojuego, e interactuar con la gente como pasaba con el barco en España. Es decir, la gente necesita, quiere interactuar. Por supuesto, la gente sabe que los personajes que le contestan vía Twitter son actores o personas que contratamos para eso, pero no le importa porque se está divirtiendo y está aprendiendo más y preguntando más acerca de qué pasa con el mundo narrativo y además influenciándolo, porque le puede dar consejos a esos personajes para que después estas cosas definitivamente ocurran en el producto transmedia. Bueno, todo esto es parte de lo que llamamos en definitiva en videojuegos estructura lúdica. Lo que ven acá es la estructura lúdica deconstruida en sus partes. Tenemos, como ven acá, una meta de diseño y una serie de condiciones que tenemos que cumplir para decir que tenemos un juego que está bueno y que tiene un mecanismo tal que engancha la atención de la gente, del jugador. Esta estructura lúdica es una cuestión compleja que hay que investigarla, que hay que estudiarla, que los productores transmedia deberán en definitiva recurrir a un especialista en diseño de juegos o un especialista en narración lúdica para que él ayude a crear el producto transmedia con una estructura lúdica y a manera de juego narrativo. Si ustedes se fijan, esta es la estructura lúdica general que tiene cualquier juego. Estamos viendo un esqueleto
de lo que debería ser el proceso de diseño de un juego, ¿no? Donde la estructura lúdica es principal. La estructura lúdica se apoya en las emociones, ¿sí? que experimentan los jugadores al estar en contacto con el producto. Tiene que haber un proceso de evolución y de progresión del jugador, del espectador o del prosumidor, en este caso. Debe haber objetivos de corto, mediano y largo plazo para que el prosumidor quiera volver al producto y quiera cumplir con los objetivos finales del producto, ¿sí? Pueda ampliar su experiencia y su base narrativa en base a los objetivos que tiene, que además están traccionados por un sistema de recompensas. Las recompensas en los videojuegos son parte del ADN del videojuego. Un videojuego sin recompensas prácticamente no es un videojuego, casi no existe. La recompensa nos permite a nosotros emocionarnos con el juego y querer continuar, ¿no? Obviamente los sistemas de recompensas son muy variados, los hay de todo tipo, no todos son adecuados para todos los productos, eso hay que verlo, pero lo importante acá es que un buen producto transmedia, una buena narración transmedia, debería tener adentro una estructura lúdica, se debería parecer a un juego, porque en esencia es un juego narrativo, la gente está jugando, la gente está participando, la gente está buscando información y está interaccionando todo el tiempo con los personajes, con la historia, expandiendo su conocimiento del universo narrativo y formando comunidades. Es decir, es un juego, un enorme juego narrativo, y eso está todavía, digamos, en plena construcción. El transmedia es todavía nuevo y todavía estamos descubriendo que este mundo es verdaderamente asombroso, uno de los más lindos que tenemos disponibles hoy en día. Bueno, si hay preguntas, los leo por acá. Hasta acá llega mi aporte. Les puedo recomendar los libros de Henry Jenkins y de Carlos Scolari. Ahí tienen los ISBN, son libros que hoy en día se consiguen fácilmente y son muy interesantes de leer o de estudiar porque, bueno, establecen las bases de lo que es la narración transmedia. Sobre esto yo quiero agregar la necesidad de una estructura lúdica. Bueno, terminé. No sé qué me gané, alguna recompensa me va a haber ganado. Bueno, gracias. Ah, un chivo de nuestro curso me dice, no, pero ¿le parece, Oscar? Bueno, sí, voy a estar dando mis 4 clases esenciales de Game Design para la rama estudiantil de UTN durante octubre, ¿no? Así que bueno, me va a encantar volver ahí, volver a verlos a todos porque me gusta mucho hablar sobre videojuegos. No existen precedentes todavía, están en construcción. De hecho, Nats Media, donde yo trabajo, estamos involucrados en varios proyectos transmedia que se están haciendo. Son proyectos que llevan mucho tiempo, son largos de producir. Para que ustedes se fijen, un producto más o menos estandarizado de transmedia, no menos de 5 años de producción. Se comienza de a poquito, tratando de que los costos sean bajos, pero se extiende en el tiempo a medida que se van ampliando y abriendo ventanas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar viendo productos transmediáticos argentinos, creo que desde el año que viene. Todo sale bien, van a empezar a aparecer. Hay algunos casos, sí, tenemos Mundo Gaturro, de QB9 y el Grupo Clarín, que se puede decir hoy que es un producto transmedia. Tiene una tira en un diario de gran circulación en la Argentina, tiene una película animada y tiene un juego social masivo para chicos, un producto infantil, y por supuesto tiene juguetes y tiene cómics y libros. Por ejemplo, la versión del Principito que acaba de salir con este personaje. Ese es un caso transmedia que proviene de una gran corporación, ¿no? Y hay otros intentos, otros que todavía no se puede decir que son transmedia, pero que son ventanas que evidentemente van a volverse transmedia. No, y va a depender
va a depender si se amplían en más productos y si... Pero en general, piensen que todo lo que es videojuegos ya tiene en su ADN algo transmediático. Por ejemplo, hay un producto transmedia por excelencia hoy en día en videojuegos que es Assassin's Creed. Es un producto que nace como videojuego, pero al mismo tiempo tiene intenciones de ser eh, eh, libros o novelas, va a haber un parque de diversiones, va a haber otras cosas. Otro caso que podríamos decir que ya casi se podría decir que es transmedia, sí, no, eso estaría, tendríamos que analizarlo con mucho cuidado porque no hay una historia aparentemente todavía, pero sí pinta transmedia, que es el caso del juego Preguntados de Ethermax, Apalabrados, era el juego anterior de Ethermax, donde este producto nace como unos personajes que se pudieran convertir en juguetes y donde una de las primeras ventanas es un videojuego de preguntas y respuestas, de trivia, Trivia Crack, conocido en Estados Unidos, donde, bueno, la gente aporta las preguntas y hay todo un proceso alrededor que hace pensar que va a ser un producto transmedia fundamental, por lo menos para la historia del país. Hoy Preguntados tiene 160 millones de usuarios, 800.000 descargas diarias y es un producto que está en todo el planeta y que se está ampliando y está próximo a presentar una nueva versión que no puedo decir de qué se trata, pero que va a estar todavía, va a mejorar, estoy casi seguro, la experiencia del primer Preguntados y va a seguir abriendo ventanas. Son las 5. Nuevamente les agradezco a todos por escucharme, espero no haberlos cansado. Durga, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, muchas gracias, Durga, por el webinar y solo para comentarles a todos que este es el primero de una serie de webinars sobre videojuegos que vamos a tener. Entonces, para que estén pendientes, ya lanzamos la publicidad y esperamos mayor participación de ustedes en los siguientes también. Genial, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, por hoy damos entonces terminado el webinar. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Bien.